Hola, soy Raúl Roa, estilista. Estamos iniciando un corte, un bob largo que ya lo habíamos hecho anteriormente, pero aquí vamos a hacer un cambio porque va a ser un bob largo pero asimétrico, ¿sí? Un lado más largo que el otro. Recordemos que tomábamos una sección que va a ser cóncava, básicamente arrancamos como a la mitad de la oreja y hacemos la curva y terminamos en la otra mitad. Pero primero vamos a hacer el bob largo normal para que lo veamos y después lo dejo asimétrico, que es solamente cortar esta parte, y hay un pasito donde es importante para ajustar los volúmenes. Entonces hacemos un tic que es genial y que es necesario para ese tipo de corte. Hay que tomarse el tiempo porque esos son como los cimientos del corte. Hay que hacerlo lo mejor posible, que la sección quede totalmente simétrica y que no se nos vaya a cambiar o a distorsionar la forma. Tiene que quedar perfecto. Lo sujetamos y esta sería la forma correcta como debemos trabajar la sección. Entonces ahora lo que vamos a hacer es seccionar nuestra mecha guía, la cual vamos a proyectar a 90 grados y el largo será aproximadamente de unos 6 dedos. Ya tenemos nuestra mecha guía. Ahora lo que voy a hacer es proyectar, saco una sección y voy a cortar al mismo punto. Es muy importante que se mantenga la elevación, la posición de los dedos y cortar. Continúo de la misma forma. Acuérdense que la posición que tengo es más para instructores y no para la peluquería. La peluquería yo debo estar frente a la sección que estoy cortando. Hay que mirar es a dónde va a ir a cortar y en qué forma lo estoy cortando. Yo debería estar cortándolo de esta forma y mi cuerpo estar frente a la sección. Miren, claro miren la posición de Raúl. Eso es importantísimo, cómo apoya el izquierdo, el derecho, su cuerpo, la proyección de sus brazos. Eso es lo importante de hacer un seminario personalizado. El mínimo detalle hay que rescatarlo. Entonces vuelvo y retomo la mecha, pero retomo mi posición de corte, ¿sí? Mi posición de corte la retomo y vuelvo y corto. Horizontales y estable. Estable. Tú la puedes hacer móvil, o sea, móvil sería que iría trasladando si aquí hay mucho cabello para restarle peso. Pero aquí lo que busco yo es mantener el peso lo más posible en los laterales para que tenga esa caída hermosa que tiene este tipo de corte. Y cortamos de forma recta y tomamos nuestra última mecha a cortar y la llevamos al mismo punto. Y ya vamos a ver lo que hablábamos ahora, que el trazo se me grafica ahí mismo la forma del corte. Esta parte de acá no es relevante porque es del nacimiento. ¿Sí ven? Que el nacimiento entra aquí, entra y vuelve y baja. No es relevante porque eso ya después lo vamos a cortar. Lo importante es que se me está graficando el trazo. Vuelvo otra vez al centro, retomo mi mecha guía, a la cual van a ir a cortarse las otras mechas. Ahí no estoy cambiando la posición del cuerpo. Cuando trabaje la parte superior sí voy a estar rotando la posición del cuerpo. Cortamos de forma recta manteniendo la misma inclinación y la misma angulación de la mecha. Vuelvo y tomo otra mecha y continúo llevándolas al mismo punto a cortar. Es muy importante que nosotros realicemos el mismo procedimiento que hicimos en el lado opuesto en el otro lado, para que el cabello nos quede con un balance perfecto. Es la forma correcta como se debe trabajar. Recordémonos que es importante mantener la posición en el centro, porque si yo llego a cambiar el pie de apoyo y lo llego a mover para la derecha o para la izquierda, el corte va a quedar descompensado. Porque lo más seguro es que yo corte del largo. Si eso llega a pasar, tendríamos que entrar a corregir en donde he fallado, a devolverme para realizar otra vez la corrección. Ya tenemos la estructura del corte. Ahora, para saber si me ha quedado bien balanceado, tomo un mechón de cada lado y lo llevo al centro. Ya estamos al centro y ya lo tenemos. Ahora lo que voy a hacer es dividir la parte posterior en dos secciones
las cuales se van a cortar de forma independiente, pero de la misma forma. No es ideal trabajar alterno esta parte que vamos a trabajar, porque ahora lo voy a cortar a este lado y tengo que cambiar mi posición para cortar acá. O sea, mi pie siempre va a estar en el centro, pero yo voy a cortar acá. Cuando corte el lado izquierdo voy a cortar en el derecho, y cuando corte el lado derecho voy a estar parado en el lado izquierdo. Entonces, si yo alterno uno y el otro, voy a estar haciendo esto, y tarde o temprano voy a cambiar la posición de corte y el corte no va a dar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, seguir en la parte posterior, continuar en la parte posterior, pero lo que vamos a hacer es, bueno, ya tenemos nuestra estructura, la parte baja, dividimos por la mitad hasta donde está la línea de corte, y voy a proyectar una diagonal que se va a ir extendiendo y la voy a ir parando hasta que me quede aquí en el lateral. Voy a trabajar las diagonales en esta forma para que cuando termine esté totalmente paralela a la división del posterior. Todo ese cabello lo voy a llevar a cortar de esta forma. Si yo lo quiero bien largo en esta parte, cada vez que baje una sección a cortar, voy a ir exagerando mi diagonal para cortar de menos a más, pero en la parte posterior, para que cuando el cabello caiga aquí adelante me quede súper largo. Es muy importante porque cada una de las secciones van a ser independientes, no van a tener una mecha guía. La mecha guía que tenemos acá inicialmente es para la primera, ya después las otras van a ir creciendo. Solamente vamos a tener de mecha guía desde donde arranca mi línea diagonal. Entonces arrancaríamos de acá, y la otra va a ser independiente, un poquitín más largo hasta terminar casi vertical. Eso me permite que quede de corto a largo. Por eso las secciones deben ser lo más delgadas posibles, porque cada vez voy a dejar 1 milímetro o 2 milímetros más largos. Entonces yo tomo la sección muy gruesa, se va a notar el brinco de la estructura. Lo vamos a hacer así, de esa forma. Entonces tomamos una diagonal donde no traemos todo el cabello de la estructura, sino vamos a traer de la parte baja, traigo un mechón que me va a servir de referencia para cortar la parte superior. ¿Sí lo vemos ahí? Ahí va. No lo voy a cortar sobre ese mismo, porque entonces el corte no me va a quedar, es un bob ligeramente largo. Yo lo quiero que me caiga largo. Arranco desde ahí, arranco desde ese punto, y lo voy a ir trasladando, ¿sí ven? La posición, y voy a estar cortando al lado opuesto. Estando al lado opuesto me obliga a que yo mantenga un largo. Si yo llego a cambiar un poquito, voy a obligatoriamente, por la posición del corte, perder el largo. Por eso debo obligarme siempre a mantenerme al lado opuesto de donde estoy cortando, y cortamos. Arranco de la guía para saber de dónde arranco, pero ya este trazo que estoy creando acá, mira, aquí está la estructura inicial, es otro, porque cuando cae él va a darme de esta forma. Es importante que nosotros lo que hagamos acá lo vamos a hacer exactamente en el otro lado. Entonces retomo otra vez y empiezo a graficar mis diagonales, a traerlas y a cortar sobre la que ya hemos cortado anteriormente, pero la vamos a dejar un tilín más largo, aún más largo. Casi siempre le damos 2-3 milímetros más largo la mecha. Si tú la sacas delgada, va a ser más fácil de trabajar. Ya después, cuando le tengas la pericia al corte, te va a quedar más fácil de realizar la forma del corte. Vuelvo y tomo otra diagonal, siempre proyectándome a terminar acá. Mi última mecha va a ser de esta forma. Es muy importante, iniciamos con diagonales y a medida que vamos avanzando, vamos seccionando de forma vertical, y cada una de las mechas la vamos a llevar al centro a cortar. Eso también depende de la curvatura del cráneo, la forma del cráneo. Pueden ser solo diagonales o empezar de un momento a otro a formarse verticales. Muy importante llevarlas al centro. Entre más se desplace del centro hacia mí la mecha, más largo va a ir quedando los laterales. Por eso es tan importante la posición del cuerpo, que yo no me desplace del punto de corte. Si me llego a desplazar, pues obviamente la posición y la proyección del corte va a cambiar y tendré que hacer la corrección. También muy importante tener en nuestro disco duro, en nuestra mente, cómo son mis desplazamientos, para tenerlos en cuenta muy presentes
para cuando lo realice en el lado opuesto. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado, pero la posición de corte mía va a cambiar. Por eso voy a poner la modelo en el lado contrario. Tomamos nuestra diagonal y la vamos a hacer exactamente igual que en el lado opuesto. Acordémonos que tiene que ser exacto para que nos quede perfecto. Acuérdense que va a ser más larguito, entonces le doy la proyección. Casi que la parte posterior la estamos trabajando de mecha guía para saber por dónde va a ir mi trazo, pero no de guía para ir exactamente siguiendo ese mismo trazo. Ella me va a servir de guía para decirme cada mecha va a ser más larga, más larga, más larga, más larga en los laterales. Por esta razón es muy importante que cada mecha a cortar sea muy delgada, porque como la vamos a ir dejando un poco más larga, pues que no se note el brinco entre una mecha y otra, sino que sea algo muy armónico. Entonces volvemos otra vez y revisemos. Es mejor hacerlo 1, 2 o 3 veces y que no se nos vaya a ir la mano y pasemos para el otro lado. Ya tenemos más o menos la estructura, entonces vamos a trabajar uno de los lados. Voy a retomar en el lateral, sigo de la misma forma trayendo el cabello y lo sigo dejando más largo, continuando con el trazo que nos ha quedado más largo. Cada vez la sección la vamos a dejar más larguita, sacamos la sección y retomo mi línea de corte y corto cada vez más largo. Entonces, como vemos, iniciamos el trazo diagonal y ya me está dando un trazo casi vertical, y para cuidar el largo de la parte frontal continúo, lo traemos y cortamos de forma recta. Desde que tú inicias en la parte posterior a la parte superior, vas dejando la mecha más larga cada vez que cortas. Entonces, si yo lo quiero dejar muy largo, pues la proyección de mi corte iría hasta acá, ¿sí? Iniciando desde aquí, y lo proyectarías todo lo que quieras para que él me mantenga el largo. La estructura ya está lista y vemos cómo nos da el movimiento de corto a largo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en el lado opuesto. Tomamos las mechitas de forma vertical y las vamos a proyectar a la parte posterior y voy a cortar sobre el trazo que tengo. El domingo hicimos un entrenamiento personalizado en una peluquería que se llama Matices en Arequipa con Charito. Casi todas las chicas hicieron, 5 chicas hicieron el bob largo. Todos los cortes quedaron diferentes porque ellas cambiaron la posición de las manos, pero lo bonito es que lo que hicieron en el lado derecho lo hicieron en el lado izquierdo. Entonces tú ves bobs largos, más inclinados, más parejos, pero estaban ajustados los dos lados. Entonces, dependiendo como tú inclines tu mano, tú lo puedes trabajar horizontal, diagonal, pero si ese mismo movimiento lo mantienes en el otro lado, te queda perfecto. Entonces vimos bobs ligeramente gradados, más parejos, más inclinados, más hacia adentro, y quedó muy bonito porque era el mismo corte pero con diferente estilo. Entonces me pareció supremamente bonito esa parte. Tú te desplazas a seccionar la mecha a cortar, pero inmediatamente retomas tu posición de corte para que el cabello te quede balanceado y te quede el corte perfecto. Es supremamente importante mantener la posición y la proyección del corte. Yo sé que he molestado mucho con esto durante el video, pero es vital. Vemos el movimiento, ¿sí? El movimiento del corte, que él se me va a ir hacia los laterales. La idea es que cuando terminemos el corte, midamos estos dos largos, hagamos frente en la nariz y me queden que quedar igual de largos. Entonces el corte bob largo debe quedar simétrico en ambos lados. Por eso es tan importante la posición en un lado y en el otro, y estar concentrados en lo que estamos haciendo. Ahora vamos a trabajar la simetría. Para eso es muy importante definir para qué lado vamos a dejar el lado largo y para definir el lado corto. Aquí lo que vamos a hacer es ya definir el perímetro externo, o lo que llamaríamos como el largo, ¿no? Entonces vamos a cortar de forma dentada. Acuérdense que cuando hablamos de hacer el trazo de forma dentada, el cabello se me va a ajustar mejor. ¿Por qué encapamos la parte baja? Para quitarle peso y que el cabello que cae encima me ayude para que te encoque, ¿sí? Quitarle solidez al cabello. Seguimos trabajando secciones y cortamos ligeramente inclinado, para mantener el mismo concepto de inclinación, ligeramente más larguito en un lado que otro.
Entonces ya tenemos el lado más corto. Ahora vamos a trabajar el largo. Igual lo voy a trabajar un poquitín aquí en diagonal para poder mantener el largo que estoy graficando o que quiero obtener en la parte frontal. Y aquí voy a hacer este movimiento. Voy a traer el cabello y muy sutilmente, apoyándome con la tijera, voy a suavizar el trazo de menor a mayor. Aquí en esta parte vamos a graficar un triángulo. Esto es con el fin de quitarle peso al cabello. Entonces tomo una sección, y ahora les voy a mostrar cómo lo debemos trabajar. Tomo un triángulo, el cual proyecto, mira, la sección del triángulo en la parte donde va más corto. Y lo que voy a hacer es quitarle peso en esta zona, ¿sí? Lo proyecto y corto. Lo que hago es quitarle peso. ¿Por qué en triángulo? Para que no me vaya a quedar aquí un trazo, sino que queda como lo vemos. Y el otro cabello va a caer encima y entonces me ayuda a crear un mejor movimiento, a suavizar, y no se ve la parte de la estructura que hemos cortado. Lo secamos para que veamos la parte de textura, para ajustar, ¿sí? Para que el cabello se ajuste completamente, porque aquí ya tenemos la estructura. Ahora lo que vamos a hacer es darle textura para ajustarlo.